Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, te invita Radio Adventista La Voz de la Verdad junto a Radio Adventista Los Ángeles a que te quedes con nosotros para el estudio de hoy, con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles para estudiar de la lección número 2 para hoy, día domingo 2 de octubre. El título es Un pequeño cielo en la tierra. ¿Qué es lo que debe de ser un pequeño cielo en la tierra? Nuestros hogares. Pero para que sea un pequeño cielo, el rey del hogar debe de ser el Señor Jesús. Y para que Él sea el rey del hogar, debe ser el rey de cada corazón de los que allí habitamos. Y de esa manera habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínese su hogar, un pequeño cielo, un pequeño Edén aquí en la tierra, donde el Señor Jesús camina, habita y va donde Él quiere en casa. Escucha y lee lo que todo está ahí, porque todo lo que está allí agrada a Él. Eso es lo que Él anhela que sea tu hogar, tu vida, tu familia. ¿Lo anhelas tú? ¿Quieres ser ese personaje del cual el Señor diga, no has visto como a mi siervo, y ponga su nombre, no hay otro como él? Y vemos aquí, en el libro de Job, el libro de Job comienza, dice, con un tono relativamente positivo. ¿Por qué positivo? Porque vemos, si leemos Job, allí capítulo 1 y el verso 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, comienza con un tono positivo. Un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a su prójimo. Además de eso vemos a un hombre bendecido de muchas maneras, porque dice en el verso 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea que era un hombre rico, bendecido. No le faltaba humanamente nada. Así es que vemos en Job, y nos dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos.
sea que era una familia feliz, unida, alegre. Pero aquí vemos a Job. Dice, temía que sus hijos y sus hijas hubiesen podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas. ¿Qué hacía Job? Como dice, como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Como fiel sacerdote. Él enseñaba a su familia y además de eso intercedía por su familia. Mirémonos en Job, el ejemplo que él está enseñándonos. Porque aunque tenía posesiones, era rico, él tenía siempre presente hacer la voluntad de Dios. Se preocupaba, dice, por si mis hijos han hecho algo que desagrade, que le duela el corazón a Dios. Quiere decir que él había inculcado en los corazones de su familia, de los de su hacienda, el temor a Dios. Usted, como el sacerdote de su casa, hace lo mismo. Ha inculcado en sus hijos o está inculcando en sus hijos, los que están todavía en casa, ese respeto por Dios. Me imagino a Job haciendo el culto familiar, sus 3 varones y sus 3 hembras juntos allí con su esposa, cantándole a Dios, dando testimonio de las bendiciones que Dios ha dado sobre ellos y permitiendo también que cada uno del grupo familiar expusiera algo en el culto familiar. ¿Lo ha usted celebrado el culto familiar? ¿Lo celebra? Porque de esa manera es como le vamos a enseñar a nuestros niños el temor a Dios. Pero si no tenemos cultos familiares y dejamos que nuestros niños se levanten y nomás piensen en ir a la escuela, se levanten para comer y se van, ¿a dónde está la enseñanza para que aprendan a temer a Dios? Es responsabilidad de nosotros, de padres. ¿Queremos un pequeño cielo en la tierra? O sea, queremos tener hijos felices, bendecidos, obedientes. Inculquemos en sus mentes que amen a Dios, que respeten a Dios, que sirvan a Dios. Y vemos acá dice, que en Job 5 y 6, lee Job 1, 5 y 6, ¿qué nos dice? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job
enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces vemos, como dice aquí, ¿qué revelan estos textos acerca de la realidad del mundo caído en que vivía Job? Que Job estaba expuesto, él y toda su familia estaba expuesta a la tentación y a caer en pecado. Por eso él dice, lo hacía diariamente, de interceder, de orar, de pedir la bendición, la dirección de Dios, reconociendo sus defectos y pidiendo perdón por él y por su familia. Debemos también nosotros reconocer que vivimos en un mundo caído, un mundo donde el pecado, la tentación abunda en gran manera, que está bombardeando las mentes de niños, jóvenes y adultos. Satanás ha doblado sus esfuerzos porque sabe que este ya es el último intento para llevar a la muerte eterna a la mayor cantidad de aquellos que decimos amar al Señor Jesús. Los que no le aman, pues ya saben que están de parte de Él. Pero la lucha, este gran conflicto cósmico que se está desarrollando en la mente de cada uno de nosotros, Satanás tiene unas armas muy sofisticadas. ¿Cuáles podrían ser esas armas tan sofisticadas? Te voy a decir una: el Internet. Un arma muy sofisticada que tiene hoy el enemigo para penetrar en la mente lo que él quiere. ¿Qué hay en él? ¿Qué encontramos? Y como ahora el Internet lo andamos llevando hasta para en el trabajo, en la escuela, entonces, esos celulares que ahora han salido. Ahora, allí andamos. Todo lo que el mundo ofrece y el enemigo lo utiliza para bombardear la mente, porque ahí se mira todo bueno, usted sabe que lo teniendo, y muchas veces no tenemos control con lo que nuestros hijos ven. La música, ¿qué música es la que hay ahora? Armas que el enemigo está utilizando para debilitar la mente de aquellos que decimos que amamos a Dios. Por eso nos dice que debemos ser como Job, cuidar de nuestros hijos. Él cuidaba, por si después de esa reunión que tuvieron, los llamó para que se santificaran otra vez. Y se levantaba de mañana y ofrecía
holocaustos conforme al número de todos ellos. Y su familia estaba allí con él. El culto familiar. Ese culto familiar es muy, muy importante. Porque de esa manera estamos creando en las mentes de nuestros hijos esa relación que deben tener ellos con Dios, porque se los estamos mostrando por nuestro ejemplo. Ellos lo están mirando y tienen también ellos momentos para exponer parte de la Biblia, algún pensamiento, algún cantito. Así es de que, hermanos, vemos claramente Job, como dice aquí la lección, vivía en buenas condiciones, al menos tan buenas como es posible en este mundo caído. Sin embargo, por más edénica que sea presentada la escena, porque era un hombre rico, con vida plena, una familia grande, un nombre conocido y muchas posesiones, bien, todo lo tenía, pero desgraciadamente está en un mundo caído, pero sin embargo era un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Qué es lo que hacía la diferencia de otros hogares? El temor a Dios. Jesús no era un extraño en ese hogar. Jesús era uno más en la familia. El Señor Jesús era parte de esa familia. Y vemos aquí, dice, la vida todavía es vivida en un planeta caído, sumergido en el pecado. Por lo tanto, como pronto lo descubriría Job, viene con todos los peligros que la existencia aquí trae consigo. Debemos entonces, cada uno de nosotros, hacer de Job un ejemplo. ¿Quiere tener usted su hogar unido? ¿Anhela usted que sus hijos le respeten, le amen y que amen a Dios? Veamos qué nos dice el espíritu de profecía. Mire, para el día domingo, un pequeño cielo en la tierra. Que los padres aprendan del hombre de Uz una lección de constancia y devoción. Una lección de constancia y devociones. Job constantemente, diariamente buscaba a Dios. Era un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios. Y sigue diciendo, Job no descuidaba su deber hacia los que no pertenecían a su familia. Era benévolo, amable, considerado con los intereses de los demás. Y al mismo tiempo, trabajaba fervientemente por la salvación de su propia familia. En las festividades de sus hijos e hijas temblaba, no fuera que desagradaran a Dios. Como fiel sacerdote de su hogar, ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos. Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran olvidar los requerimientos divinos lo impulsaba a ir a Dios como un intercesor de ellos. Esto está en Hijos e Hijas de Dios, página 259. También nos dice, Satanás es el acusador de nuestros hermanos.
y es su espíritu el que inspira a los hombres a acechar los errores y defectos del pueblo de Dios y a darles publicidad, mientras que no se hace mención alguna de las buenas acciones de ese mismo pueblo. Siempre está activo cuando Dios obra para salvar las almas. Cuando los hijos de Dios acuden a presentarse ante el Señor, Satanás viene también entre ellos. En cada despertamiento religioso está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. Cuando estos han aceptado algunos puntos de la verdad y han conseguido formar parte del número de los creyentes, Él influye por conducto de ellos para introducir teorías que engañarán a los incautos. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. ¿Escuchó eso? Se lo volveré a leer. El hecho de que una persona se encuentre en compañía de los hijos de Dios y hasta en el lugar de culto y en torno a la mesa del Señor no prueba que dicha persona sea verdaderamente cristiana. Allí está con frecuencia Satanás en las ocasiones más solemnes, bajo la forma de aquellos a quienes puede emplear como agentes suyos. El príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. En toda la historia de la Iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstáculos. ¿Y cómo sabremos? ¿Y cómo sabremos de qué espíritu proviene? Es una pregunta. La Biblia contesta: por sus frutos los conoceréis. Hay muchos espíritus en el mundo y se nos manda que los probemos. El espíritu que no nos hace vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo no es de Cristo. Conflicto de los siglos, página 446 al 448. Deberían manifestarse agradecimientos y alabanzas a Dios por las bendiciones temporales y por todo el bienestar que derrama sobre nosotros. Dios quiere que cada familia que se está preparando para habitar en las mansiones eternas le tribute gloria por los ricos tesoros de su gracia. Si se educara a los niños en la vida de hogar para que sean agradecidos al dador de todas las cosas buenas, veríamos manifestarse en nuestra familia un elemento de gracia celestial. Se vería gozo en la vida doméstica, y los jóvenes que procedieran de esos hogares llevarían consigo un espíritu de respeto y reverencia a la escuela y a la iglesia. Habría concurrencia en el santuario donde Dios se reúne con su pueblo, reverencia en todas las ceremonias de su culto, y gozosa alabanza y agradecimiento por todos los dones de su providencia. Si actualmente se cumpliera la palabra de Dios tan estrictamente como en el tiempo antiguo de Israel, los padres y madres darían a sus hijos un ejemplo que sería del valor más elevado. Cada bendición temporal se recibiría con gratitud y cada bendición espiritual sería doblemente preciosa, porque la percepción de cada miembro de la familia habría sido santificado por la palabra de verdad. El Señor Jesús está muy cerca de los que aprecian sus generosos dones y saben que todas las buenas cosas que tienen proceden del Dios amante, que se preocupa por ellos, y lo reconocen como la gran fuente de todo bienestar y consuelo, la fuente inextinguible de la gracia. Conducción del niño, página 137. Bien, mis queridos hermanos, queremos que nuestro hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Todos anhelamos eso. Puede ser que no tengamos grandes posesiones.
A lo mejor ni siquiera casa tenemos. Pero ese apartamentito donde usted vive, allí puede ser un pequeño cielo, aquí en la tierra. Si sigue como vivió Job, dependiendo de Dios todos los días, intercediendo por sus hijos, teniendo ese culto diario con la familia, siendo también un buen ciudadano. ¿Qué cosas buenas tienes en tu vida en este momento? La pregunta que nos hace la lección. ¿Qué cosas buenas tienes en tu vida? El Señor a todos nos ha dado dones y talentos. Empleémoslos. Empleémoslos para honra y gloria de Dios. Son un regalo del cielo para representarlo a Él y para poder también ayudar a nuestro prójimo. Otra pregunta: ¿de qué forma puedes aprender a tener siempre una actitud de gratitud por ellas? Reconociendo que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Nada de lo que nosotros hacemos o tenemos es nuestro. Todo viene de Dios, pero muchos no lo reconocen. Pero aquel que cree en Dios reconoce que todos son bendiciones del cielo. Así es de que, hermanos, la invitación para nosotros es vivir aquí en esta tierra, aunque el pecado abunda, la maldad abunda, un pequeño cielo. Cristo es el que hará que tu Gracias corazón por habernos acompañado en el estudio de hoy de viva lecciones lleno de de Escuela gozo, Sabática. lleno de amor, Te esperamos para nuestra lleno de próxima humildad. transmisión y recuerda sintonizarnos siempre. También Si puedes es Él encontrar el estos Señor. audios en nuestro canal de Y en tu YouTube. hogar Búscanos como habrá gozo, La Voz paz, de la Verdad. felicidad, Allí encontrará estos armonía. audios. Que tengan un feliz día. ¿Te gustaría Te eso? esperamos para nuestro próximo estudio aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad y Radio Adventista Los Ángeles. Que el Señor Jesús te bendiga.